momento haya quedado claro. Bien, ya comenzó la grabación. Vamos a hacer la presentación de nuestras diapositivas que nos va a permitir a nosotros poder aclarar los temas que se va a desarrollar y que están, repito, ustedes lo tienen ahí en su separato. Bien, primero me confirmo, por favor, si se está viendo la pantalla. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profesor. Gracias. Bien, semana número 1. La semana número 1 hace referencia, por supuesto, a una pequeña introducción a lo que es la historia. Vamos a ver, por ejemplo, la definición rápida de lo que es historia, de una visión quizás clásica, de una visión quizás hoy en día un poco más científica. Veremos características del origen del hombre a través de este proceso de la evolución y complementado con lo que se conoce con la hominización. Para finalmente mirar un tema general central de lo que es la prehistoria, que no es otra cosa que el desarrollo, la evolución de la especie de los homínidos, en este caso de los Homo, que son los que van a terminar este proceso en el mundo. Bien, pasemos directo porque el tema, el tiempo va a ser bastante corto. Historia es una ciencia social que estudia el desarrollo y la evolución de la humanidad, de los pueblos, de las naciones, y que ésta se desarrolla en un tiempo histórico que a la vez está vinculado con un tiempo cronológico. Son dos cosas diferentes. El tiempo cronológico hace referencia a las fechas predeterminadas y el tiempo histórico hace referencia al contexto en el cual determinada acción o acontecimiento se va a producir en el mundo. Por ejemplo, comprender el feudalismo no solamente es quizás acordarnos del siglo 9, 10 o 11, sino todo ese periodo para conocer, reitero, esas características. Una pregunta que se planteó hace muchos años y que lo hicieron la mayoría de las universidades era, por ejemplo, al primer historiador. El primer historiador, por supuesto, es Heródoto. Heródoto de Alicarso, que a mediados del siglo V estableció su famoso texto o un conjunto de textos conocido como los 9 libros de historia en su momento. La historia como proceso lo que nos permite conocer y comprender es cómo el hombre interactúa, cómo el hombre se interrelaciona con sus pares para buscar objetivos necesarios a veces para su supervivencia e inclusive para las propias contradicciones sociales que es parte de la historia, ¿no? Había un planteamiento de la teoría socialista o comunista en su momento que la lucha de clases era el motor de la historia, porque la historia va a estar plagada justamente de esas contradicciones que muchas veces permiten el desarrollo de los pueblos, como veremos más adelante. Por supuesto que el hombre es el eje, el centro, el estudio de la historia. Por eso que antiguamente historia, tradicionalmente, era una narración de hechos, de acontecimientos, de destacar personajes, de recordarnos de generales, de emperadores, de incas, ¿no? Que tuvieron determinadas acciones, pero la historia hoy en día se ve como como un grupo mucho más homogéneo, mucho más compacto, de analizar, por ejemplo, qué ocurrió determinado hecho histórico basado en el contexto geográfico, en las relaciones de producción, la parte económica, los vínculos afectivos, partidos o nacidos a partir de lo que es la sociología, por ejemplo. Por eso que la historia se señala, es una ciencia social interdisciplinaria, porque la historia sola no puede describir con precisión los hechos, necesita recurrir a otras ciencias, repito, como la economía, la geografía, la antropología, la etnología, la sociología, ¿no? Y también otras disciplinas de la historia, como la numística, la epigrafía, la diplomacia y otras, llamémoslo así, ciencias o a veces disciplinas que van a ser necesarias para poder nosotros describir y poder explicar con mayor sustento histórico un determinado acontecimiento que se pueda producir en su momento. Y lo vamos a ver en muchos de los temas que mencionaremos más adelante. Bien, ¿por qué estudiar historia? A veces nos hemos preguntado, profesor, si es pasado, ¿para qué es necesario conocer los acontecimientos históricos?
Primero, es necesario conocer para comprender por qué los procesos hoy en día tienen una continuidad o tienen una interrupción en este proceso de lucha permanente. Acuérdense que esta contradicción social nace desde el momento en el cual surge la propiedad privada. Por lo tanto, la historia nos permite conocer aquellos hechos que han tenido trascendencia a través del tiempo. Nos permite comprender, nos permite entender el desarrollo de ese contexto histórico en este instante y nos permite quizás proyectar qué podría ocurrir más adelante. Tomemos un ejemplo actual. En la actualidad hay un conflicto en el mundo europeo, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora, ¿por qué es necesario conocer cuál es el origen del conflicto? El origen, por supuesto, fue la desintegración de la URSS, de la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esta independencia o autonomía que tendrán algunos estados será aprovechado, por ejemplo, por la OTAN, la famosa Organización del Tratado Atlántico Norte, para comenzar a tener áreas de influencia con el objetivo de amenazar territorio y, por supuesto, también la política expansionista que en algún momento tendrá o ha tenido en su momento el imperio de los zares, hoy en día conocido como Rusia. Y que nos permite proyectar que posiblemente haya o un conflicto mucho más amplio que conlleve a una tercera guerra mundial, como algunos sostienen, o simplemente la imposición y la anexión total de Rusia, de Ucrania, que como ustedes saben, se resiste a esta anexión impulsada, por supuesto, por los países europeos que no quieren tener una presencia soviética muy cercana a ellos y por supuesto que Rusia tampoco quiere una anexión cercana de países beligerantes o en este caso contrarios a su política expansionista. Mire cómo nos permite la historia comprender. Igual si vamos al momento histórico del Perú, una inestabilidad política. El pasado, ¿qué ha implicado? Que simplemente en el Perú un grupo económico, un grupo de poder, tiene las manijas del poder. Son los que manejan nuestro país. Y que ellos nunca ni han dejado ni dejarán, por ejemplo, que haya una redistribución equitativa de la riqueza. Se han cambiado las constituciones muchas veces. Hemos tenido 13 constituciones. El presente es la inestabilidad política, el intento de cambiar la regla de juego. ¿Será positivo? ¿Cuál es el futuro? Que simplemente el Perú se estanque económicamente, que quizás no va a haber un desarrollo, que quizás va a haber más conflictos sociales, como vemos hoy en día, inclusive en actividades que son fundamentales para la economía peruana, como es hoy en día la Bamba, por ejemplo, interrumpida, o como ha sido en su momento la Sauder o alguna de otras de las minas de cobre, que es, por ejemplo, nuestro principal recurso. Ahí entraría en contradicciones y cada uno va a defender quizás la posición que va a tener que tomar respecto a lo que ocurrirá en su momento. Por lo tanto, ¿la historia tiene una utilidad? Sí, conocer lo que ha ocurrido y evitar que estos hechos pasados se repitan nuevamente. Vean todo lo que hemos tenido en el Perú. Una época de bonanza económica ligada, por ejemplo, a la época del guano. Una época de bonanza ligada a la caña de azúcar, al caucho y al azúcar a finales del siglo XIX. Una época de bonanza con la harina de pescado en la década de 1960 y, por supuesto, los minerales que siempre han sido el motor de nuestra economía en el Perú. Y ahí quizás esa contradicción, ese descontento de la población, pero ha crecido mucho, sí hemos crecido. Sería injusto y quizás el profesor de economía les va a demostrar cómo en los últimos 20 años hemos cuadruplicado nuestro presupuesto. Pero ¿qué cambió en nuestro país? Esa es la gran pregunta y eso quizás nos permite la historia, conocer por qué no ha habido mejoras en nuestro país, en nuestra población. La historia necesita de fuentes, necesita de evidencias. Si no hay evidencias, es imposible hablar de algún hecho histórico. Tiene que haber comprobación fehaciente. En su momento decimos que el primer estado que surge en el Perú está vinculado a una ciudadela conocida como Caral, porque ahí vemos ya un recinto donde existen sectores y donde ya habrá una primera clase social dominante
como es el caso de los sacerdotes en el Perú, que por supuesto es algo que se va a repetir también en el mundo. Pero acuérdense que cuando existen las contradicciones sociales y se desarrolla el neolítico, en esa zona del Medio Oriente o cercano Oriente surge el Estado. Y lo veremos la siguiente clase con Mesopotamia, con Egipto, en su momento con los persas, con los fenicios, con los hebreos, todos en esa lucha constante por dominar. Por tanto, estas evidencias serán fundamentales. Por eso que encontrar un manuscrito, encontrar una tablilla de barro con escritura cuneiforme, encontrar alguna carta, hoy en día un correo electrónico, será fundamental porque nos permite poder validar esa información en base a una evidencia que se puede encontrar. Y esta puede ser escrita en una piedra, en madera, en cartón, en una cinta magnetofónica, ¿no? En cualquier elemento, repito, que nos permita a nosotros definir. Las fuentes arqueológicas son aquellos lugares que registran aquellas evidencias del progreso de los pueblos, como por ejemplo las construcciones incaicas. Decían hace poco, ¿los incas desarrollaron ingeniería hidráulica? Sí, por eso que pudieron llevar agua a lugares inaccesibles. Lograron tener construcciones fabulosas porque dominaron la simetría, la solidez y la sencillez. ¿Por qué se dice que en Egipto, por ejemplo, se encuentran los pueblos más religiosos y además el pueblo que pensaba inmortalizar la presencia del faraón y la búsqueda de un retorno a la vida después de la muerte? Bueno, ahí están las pirámides en su momento. O la grandeza del Imperio Romano, ¿no? Con sus cloacas, con sus coliseos, con sus circos, con sus arcos de triunfo, ¿no? Van a ser muestra de esta evolución. Las leyes, el Corpus Civilis romano, por ejemplo, ¿no? Valdrá para poder conocer, por ejemplo, el origen o la consolidación del derecho en el mundo y que esto tiene, por supuesto, una relación mucho más antigua con el Código de Hammurabi, con las leyes draconianas, con la ley de las 12 tablas y un conjunto de normas que se van a ir sintetizando a través de la historia. Las fuentes orales. Vean, cuando los pueblos antiguos no podían explicar, llamémoslo así, verídicamente un origen posible, recurrían a los mitos, a las leyendas, quizás a las fábulas en algún momento. Dos leyendas, en el caso de Roma, Rómulo y Remo. En el caso de los incas, los hermanos Ayar y Manco Cápac y Mamaocho. Las fuentes etnográficas, aquellas fuentes que están vinculadas a los usos y costumbres de los pueblos. Una forma de baile, la vestimenta, la comida, ¿no? Algún cultivo también nos puede mostrar determinadas características. Podemos deducir, ¿no? Si yo encuentro un esqueleto, por ejemplo, con restos de quinoa, con restos, por ejemplo, de maca, ¿no? De kiwicha, yo puedo deducir que ese hombre es un hombre que vivió en la zona altoandina, sobre los 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, porque esos productos son cultivados en esas zonas bajo esas condiciones, bajo esas características. Y las fuentes audiovisuales hoy en día, o una cámara, ¿no? Que graba, hoy en día hasta con el celular podemos grabar, y puede registrar un acto de corrupción, puede registrar un acto de negociación, un audio que se escucha por ahí entre la política quizás de Putin tratando de justificar su posible conquista de otros espacios europeos. Todo eso va a quedar, por ejemplo, como muestra, como evidencia para poder permitir la reconstrucción de hechos históricos, repito, que serán determinantes y que van a servir para poder conocer algunas características o conocer el porqué en su momento de la historia. División de la historia. La historia va a estar dividida en edades. Una división, llamémoslo así, eurocentrista, clásica, para algunos, planteada por Cristóbal Keller, porque hace referencia a hechos que se van a producir o que se produjeron en el viejo continente. Por ejemplo, la formación de los primeros estados, ¿no? Da punto de partida junto con la escritura al inicio de la Edad Antigua.
La caída del Imperio Romano en su momento dará a punto final a esa edad y el inicio de una Edad Media que finaliza con la toma de Constantinopla. El siguiente hito histórico será la Revolución Francesa. Por lo tanto, hoy en día se habla de una edad contemporánea y que todavía no tiene un acontecimiento que quizás ponga fin y se inicie una nueva, quizás una edad digital, no sé, una edad electrónica, porque somos conscientes que el avance de la ciencia y el avance del conocimiento cada vez es mayor y tenemos acceso a quizás una mejor condición de vida, mejores posibilidades de desarrollo, vivimos mucho más y eso es parte de este proceso. Pero también hay una división de la historia que considera que no solamente se debe considerar hechos históricos, sino debe considerarse las contradicciones sociales, ¿no? La lucha entre hombres condujo al esclavismo. Este proceso cambia cuando alguien comienza a concentrar tierras, llamada feudalismo. Después aparece una clase social que comienza a acumular riquezas, bienes, y puede convertirse en prestamista, en banquero, y aparece el modelo capitalista. Para en el siglo XIX, producto de las contradicciones sociales de las revoluciones industriales, surge una clase social nueva, que es el proletariado, quienes buscan acceder a la toma del poder, y a eso lo llaman algunos socialismo, que es el camino para el comunismo para algunos. Y por supuesto que la prehistoria, que también no hemos mencionado, la relacionan con la época primitiva o con la comunidad primitiva. Porque en la prehistoria, por ejemplo, no hay propiedad privada, no hay clases sociales, el hombre depende necesariamente de la naturaleza para poder sobrevivir, por eso va a tener que avanzar de a pocos, pasos lentos, pero seguros, para poder conseguir lo que hoy en día nosotros, entre comillas, podemos disfrutar. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta antes de pasar allá a ver el siguiente tema. Si cada 10 o 15 minutos doy un pequeño corte. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos hablado y tratado? Ninguna, profesor. Todo Ok. claro. Todo claro, profesor. Ninguna pregunta, profesor. Todo claro, profesor. Claro, profesor. Todo claro, profesor. Todo claro, profe, todo claro. Todo claro, profesor. Listo, chicos. Como ustedes verán, toda esa parte que yo he explicado lo tienen en la separata, ¿ya? Por lo tanto, cualquier pregunta que vaya a venir en las evaluaciones, usted lo va a encontrar en la separata, ¿ya? Eso es lo que la única recomendación que yo les voy a dar por ahora, y ya cuando desarrollemos los temas también más adelante. Bien, también en la separata ustedes van a tener el tema mucho más extenso, ¿ya? Más extenso en algunos casos. Bien, el origen del hombre. Sabemos que en la historia, o para la historia, o para la ciencia, nosotros somos producto de un proceso de evolución, porque conocemos la existencia de una teoría creacionista, ¿no? Que nos habla que somos producto de una creación divina. Bien, pero para la ciencia el hombre pasa por un proceso de evolución. No solamente el hombre, sino todas las especies. Acuérdense que en ese proceso de cambio o del surgimiento de la vida, que lo van a ver, por supuesto, con mayor detalle en biología, parte de ese proceso, ahí está presente, los famosos primates. Somos primates, somos mamíferos, y sobre este proceso se desarrolla esta evolución, siendo los Australopithecus los primeros en dar avances significativos al proceso. Sabemos que los primates, los primeros homínidos, que quizás alguno ha estado pues, en una academia donde tienen mucho más tiempo, 2, 3 horas de historia de repente a la semana, sabemos que había un Kenyapithecus, un Ramapithecus, un Pilapithecus, un Ardipithecus, todo un proceso de homínidos inferiores. Y es a partir del Australopithecus que vemos cambios fundamentales, y ustedes en el separata sí lo tienen ahí, es Anamensis, Afarensis, Africanus, Robustus. De esos 4, ¿dónde encuentro yo un avance importante, significativo? Pregunta en la academia, pregunta en los exámenes de admisión. 2 o 3 preguntas respecto a ese proceso. Por ejemplo, una de las características es que llamámoslo así, Australopithecus, libera las manos. Por lo tanto, al liberar las manos, comienza a desplazarse de forma bípeda.
de forma erguida. Y una de las primeras evidencias que vamos a ver en unos minutos está vinculado a la famosa Lucy, a la madre de la humanidad. Porque ya a partir de lo que sería pues un habilis, un erectus, un sapiens o llamado neandertal y un cromañón, este proceso finaliza hace aproximadamente unos 15.000, 10.000 años, cuando el hombre comienza a tener rasgos netamente humanos. Pero fue un proceso de casi 5 millones de años con diversas características que lo mencionamos en unos momentos. ¿Quiénes son esos dos teóricos que resaltan o que destacan sobre los demás? Uno es el famoso Darwin, también pregunten en misión hace algunos años, ¿no? Darwin, por ejemplo, es el científico inglés naturalista que sostiene que las especies evolucionan constantemente, evolucionan de forma permanente, que unas superan a otras. Por eso que ese proceso de evolución, Darwin lo hace desde el punto de vista biológico. Para él existe una selección natural, una adaptabilidad y una posterior mutación. Por lo tanto, ese proceso pasa por 3 momentos, ¿ya? Pasa por 3 momentos. Por supuesto, es el padre de la teoría evolucionista y su obra El origen de las especies por medio de la selección natural fue, llamémoslo así, su obra cumbre. Ya en el siglo XIX, producto de las contradicciones que va a aparecer entre el capitalista y el que tiene la mano de obra, que es en este caso la nueva clase social, que es el proletariado, surgirán los planteamientos ligados al socialismo, en este caso el planteamiento de Engels y Marx, pero especialmente la de Engels, por eso que algunos años, bueno, en la década del 70 y 80 era muy común que nos mandaran a leer el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, ¿no? Para tratar de comprender cómo había sido el proceso de evolución. Y para este planteamiento, no solamente es la evolución física, sino, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, la manipulación, el trabajo, el desarrollo intelectual, producto de esa interacción y esa lucha permanente por la búsqueda de una sobrevivencia o una supervivencia, que justamente será una característica que vamos a ver en este tema de la hominización. Los antepasados que ya les he mencionado son los australopithecus. Está en esa aparata, ahí está el anamensis, el afarensis, el africanus y el robustus. De todos ellos, repito, he escogido a Lucy porque ella representa esta evidencia que mencionamos. La primera evidencia de que este Australopithecus se desplaza de forma bípeda o erguida y ha comenzado a liberar las manos, que poco a poco la irá recortando para poder adecuarla mejor a sus necesidades. Bien, Lucy descubierta en 1974 por Donald Johanson. Ahora, esto me va a permitir señalar lo siguiente, que también ha sido pregunta un par de veces en los exámenes de admisión, y que ha sido también alguna vez, bueno, hace muchos años en San Marcos y en todas las universidades. ¿Por qué se dice que el África es cuna de la humanidad? El África es cuna de la humanidad porque los restos del Kenyapithecus, Ramapithecus, Pilapithecus, Ardipithecus, Anamensis, Afarensis, Africanus, Robustus han sido encontrados en la zona austral del continente africano, en la famosa zona del Valle del Rift, Etiopía, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, en todo este lado donde bañan las aguas del Océano Índico. Bien, es aquí el lugar originario. Y acuérdense que la historia basa sus investigaciones y planteamientos en evidencias. Por eso, ¿qué pasaría si más adelante se encuentran pues evidencias en Arabia o en Europa? Ya, esto cambiaría un poco la hipótesis que siempre se ha defendido, que el Valle del Rift, esta zona austral del continente africano, ha sido el punto de partida para este proceso de hominización. Miren que, repito, ha durado cerca de 5 millones de años. Bien, los Homo, que vienen a ser ya los que van a terminar este proceso de adaptación,
este proceso de hominización y que conduce pues ya a la consolidación de la especie humana. Por supuesto que una de las características que vamos a ver en cada uno de ellos, el habilis, el erectus, el neandertal y el cromagnon, es el aumento de la capacidad craneal, producto de avances que a veces parecen insignificantes, pero que vamos a ver que fueron determinantes en este proceso. ¿Ya? Porque no se olviden que este proceso de evolución se realiza en condiciones durísimas. Es la era del hielo, es el Pleistoceno, donde las temperaturas eran bajo cero, y muchos de ellos tuvieron esa necesidad de buscar cómo dominar a la naturaleza. Por eso que la primera contradicción social que vamos a ver aquí es la naturaleza y el hombre. ¿Quién se impone? Aquí es donde el hombre demuestra su capacidad de adaptación. Por eso que hoy en día podemos ver al hombre viviendo en zonas contradictorias, con condiciones climatológicas a veces bastante diferenciadas. Podemos encontrarlos sobre 40, 50 grados de temperatura y podemos encontrar hombres viviendo bajo cero, como ocurre, por ejemplo, en nuestra zona altoandina del Perú, donde llegan comunidades a tener 20, 25 grados bajo cero en las noches y madrugadas. De ellos sí vamos a ver sus características, cada uno de ellos. Por ejemplo, del habilis. El primer homo. La pregunta es, profesor, el homo habilis, ¿habrá convivido con los australopithecus? ¿Habrán tenido espacios de convivencia, de interacción común? Sí. Y aquí se aplica la teoría de Darwin. ¿Por qué los habilis lograron desplazar a la otra especie y continuaron con el proceso de evolución? Es porque al haber liberado las manos, los australopithecus, ellos comienzan a utilizar estos miembros superiores para manipular, para comenzar a desarrollar una industria lítica. Por eso la pregunta clásica ha sido aquí, ¿es el habilis el primer fabricante de herramientas líticas? Es un hombre habilidoso, es un hombre que ahora utiliza esos fragmentos quizás rústicos, quizás no tan trabajados, pero que le sirven como objeto de defensa ante la presencia de animales pleistocénicos, como por ejemplo un tigre de diente de sable, por ejemplo un mamú, ¿no? Un armadillo gigante y un montón de animales que siempre fueron una amenaza y aparte del clima en su momento. Entonces, es el fabricante de herramientas líticas. Profesor, ¿y cómo se sabe que fabricó herramientas líticas? Porque su mano prensil comenzó a variar y se formó el pulgar o dedo ponible, como también se le conoce a este arco, a este dedo diferente que tenemos nosotros y que dicen que fue producto de esa manipulación, de ese trabajo constante para buscar fabricar herramientas y poder sobrevivir. El erectus, su nombre lo dice, a un hombre que ya se desplaza completamente erguido. Es el primero que abandona el África. ¿Habrá erectus en el África? Sí, pero ya no será el único lugar. ¿Habrán erectus en Europa? Sí. Pero también habrán erectus que han llegado hasta China, miren, hasta Indonesia. Y en este viaje constante por buscar alimentos, tuvieron que refugiarse. Tuvieron que de repente buscar cómo mejorar sus armas de piedra y producto de ese trabajo sintieron que esa fricción producía una chispa que le llamaba la atención y quizás una de esas chispas cayó pues en una zona seca, de hojas secas, y comenzó a darse cuenta que se producía el famoso calor, o sea, el fuego, y eso lo fueron imitando permanentemente y con eso lograron tener espacios mucho más calientes. Ese fuego lo utilizaron para la cocción de sus alimentos. Y si yo me alimento mejor, ¿mi esperanza de vida aumentará? Por supuesto que sí. Y eso será algo que lograron esta especie de los erectus. Descubre el fuego, inicia la migración
inicia la cocción de sus alimentos. Por lo tanto, si yo me alimento mejor, tendré un mejor coeficiente intelectual, podré aumentar mi masa cerebral. Sí, y ustedes lo ven en las diversas imágenes respecto a esta especie. El siguiente, el Neandertal. El Neandertal, por supuesto que tiene todo lo anterior, y es una de las especies que ocupa prácticamente casi toda Europa, inclusive yéndose hacia la zona de Germania, hoy en día Alemania. Por eso que ahí se encuentra al famoso hombre Neandertal, que en su momento fue conocido como el eslabón perdido, ¿no? Porque fue un descubrimiento que se produjo a finales del siglo XIX. Bien, pero ¿qué novedades trae este Neandertal? El Neandertal sabe fabricar herramientas líticas, produce fuego, se agrupa en bandas, ¿sí? Pero comienza a enterrar a sus muertos. Por lo tanto, la noción del alma, la noción de una vida después de la muerte, la noción de familiaridad, esas nociones de vínculo que después implica que se agrupen más en base a un objeto común, a un origen, a un tótem, se dio aquí. Los primeros entierros humanos en el mundo bajo ese principio del sentido mágico religioso de darle cristiana sepultura. Por eso la práctica que hasta el día de hoy la realizamos como consecuencia de la pérdida de alguien quizás en su momento muy querido. Entonces ya se muestran estos vínculos afectivos, socioafectivos, emocionales, socioemocionales, como también se les conoce. Y finalmente el sapiens sapiens. Por supuesto, arco y flecha, lanza, ¿no? Agrupaciones mucho más especializadas, un lenguaje articulado, inclusive con ya aprendido de su antecesor, pero el vínculo, mejor dicho, el aporte destacado de este Cromañón es el arte. Es el primero en dejar evidencias ya palpables. Va a decir, mira, nosotros hemos sido cazadores, ¿ah? Aquí está la muestra de ser cazadores, pinturas rupestres. Y las pinturas rupestres muestran a este hombre en acciones, en actitudes de cacería, que fue una de las actividades fundamentales de este periodo. Pero también comienzan a vincular la reproducción, la fertilidad, la belleza en las primeras esculturas, las famosas Venus prehistóricas. Estas Venus encontradas, por ejemplo, en Alemania, Wilderdorf, ¿no? En la zona de Germania. Bien, pero ya tiene una muestra, una expresión del arte. Y este Homo sapiens sapiens, quien llega al continente americano, uno de los últimos lugares en ser poblados por el hombre, y eso lo hizo hace aproximadamente 50.000 años. Por lo tanto, veremos en la siguiente clase cómo el hombre, cuando llega a América, encuentra un escenario diferente y distinto que no quizás intelectual. La prehistoria que viene a ser la comunidad primitiva. O sea, todo lo que hemos visto aquí en este proceso de hominización, todo este proceso, el habilis, el erectus, el neandertal y el famoso sapien o simplemente cromañón, se desarrolla en este periodo llamada comunidad primitiva. Por eso es que nosotros vamos a hablar o mencionaremos que esta comunidad primitiva o prehistoria tiene una etapa larguísima, que es el paleolítico. Y en ese paleolítico se va a ver la evolución histórica del habilis junto al erectus, por eso se habla del paleolítico inferior. Cuando se habla del paleolítico medio, estaremos hablando del neandertal. Y cuando hablemos del paleolítico superior, estaremos hablando del hombre del cromañón. Todo ese proceso de evolución es conocido como prehistoria o simplemente como comunidad primitiva. Por lo tanto, en este periodo no hay clases sociales, no hay propiedad privada, la producción es comunitaria, el trabajo es colectivo, la contradicción, hombre-naturaleza. Y ya hemos dicho, es la forma, es el periodo más largo de la prehistoria. ¿Qué se dio cuenta el hombre que era necesario? Agruparse. Agruparse le permitió tener mejor éxito tanto en la recolección como en la cacería. Por eso que hablamos aquí de las bandas.
las primeras bandas se desarrollan en el Paleolítico inferior, o sea, con el habilis y el erectus. Y en la parte final, quizás encontremos ya el origen de lo que van a ser los clanes, que se consolidan, por supuesto, en el siguiente periodo llamado Mesolítico, y en el Neolítico veremos que surgen las famosas tribus, que es la secuencia de las agrupaciones sociales necesarias para sobrevivir. Por eso que el hombre es un ser que necesita estar en interacción, en contacto con sus pares. Lo que nos pasó en la pandemia. Estábamos aislados, renegábamos, necesitábamos esa necesidad de intercambiar, ¿no?, nuestras ideas, nuestros aprendizajes, que por ejemplo en estos 2 años se ha perdido un poco, ¿no? En la academia antiguamente y era natural que los jóvenes se agruparan en base a las características, las cualidades, la fortaleza de sus compañeros y hacían su famoso círculo de estudio o grupo de estudio para entre ellos apoyarse y tratar de fortalecer lo que ellos tenían quizás como cualidad. Bien, aquí ocurre algo similar. Es necesario que se agrupen en su momento. Bien, en esta comunidad primitiva, ya lo hemos mencionado, la economía se basa en el trabajo colectivo. Aquí no existe ningún tipo de trabajo individual. Las relaciones sociales son equitativas, no hay clases sociales. El clima es bastante cruel con el hombre, más que cruel, tiene condiciones climatológicas durísimas para todas las especies. Por supuesto que algunas se van a adaptar mejor y cuando se produzcan cambios, algunas van a verse rápidamente extinguidas, como fueron los famosos animales pleistocénicos. No existe Estado, todavía no hay religión, pero sí hay creencia en algo divino, en un origen común, como vamos a verlo más adelante con el famoso tótem. El Paleolítico, el periodo más largo de la prehistoria o la comunidad primitiva. Sabemos, ya lo mencioné, el Paleolítico inferior, hay medio y hay superior. La economía, que también ya lo mencionamos, es una economía de subsistencia, la caza y la recolección, y todos los avances que hemos visto en ese proceso de hominización, ¿no? Porque aquí se habla de banda, se habla de trabajo colectivo, se habla de fuego, de parentesco. Acuérdense que en este Paleolítico el hombre es nómade, se desplaza permanentemente, necesita desplazarse para sobrevivir. En lo que es cultura, recién lo vamos a ver en la parte final del superior, porque ahí está el famoso Cro-Magnon, quien hace pinturas rupestres y comienza a representar la figura femenina como símbolo de fertilidad en su momento. Bien, ese Paleolítico, ojo, ese Paleolítico, miren, inferior, medio y superior, comenzó hace aproximadamente 3 millones de años, 3 millones, hasta el año 20.000, quizás 15.000, miren, casi 3 millones de años, donde el hombre depende de la naturaleza. Pero sabemos que se van a producir cambios en el mundo. Y esos cambios están vinculados a el fin del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, o sea, la época de tránsito. La época donde el hombre va a tener que adecuarse a esos cambios y va a aprovechar quizás la desaparición de animales pleistocénicos para él poder interactuar con mayor facilidad en su entorno geográfico o en el entorno geográfico. Por eso que en este periodo aparece la horticultura, donde el hombre va a experimentar con plantas y semillas, aprenderá, se dará cuenta que si un producto cae en una zona húmeda, la reproducción es automática. Se dará cuenta que si al animal lo captura, lo lleva a un corral, va a poder lograr una reproducción natural. Y producto de esos cambios climatológicos, repito, habrá crisis de la cacería. Ya no habrá un mamut que va a servir de alimento para quizás meses. Ahora habría que buscar o tendrían que buscar alimentos en zonas diferentes. Por eso que muchos varones se van de los lugares de orígenes a buscar alimento y ya no regresan. Por eso que algunos textos hablan aquí del matriarcado. Por lo tanto, lo religioso, el culto, cambia aquí en el Mesolítico porque comienza a surgir figuras femeninas. Ya, repito, las sociedades matriarcales, las mujeres son las dueñas del hogar. La reina del hogar, como se decía en algún momento, a ellas.
Y en el Neolítico es el periodo cortísimo. Miren, si el Neolítico era 15.000, 20.000 hasta el año 8.000, esto solamente es 3.000 años. Pero en este Neolítico, producto de los cambios climatológicos y en base a la experimentación de la horticultura y la crianza de animales, es en este Neolítico de 3.000 años que el hombre se da cuenta que necesita refugiarse y colocarse en zonas húmedas, en zonas cerca a los ríos y lagos. Construye estas primeras aldeas, llamadas en algunos casos palafitos, para comenzar a desarrollar una actividad productiva. Por eso que el hombre se convierte en sedentario. Por eso que aquí haya una actividad agrícola, ganadera, en base a ese conocimiento aprendido en su momento. Ya la caza y la recolección van a pasar a un segundo plano, porque ahora se necesita herramientas, se necesita cerámica, se va a comenzar a utilizar los metales. Por eso que habrá ceramistas, orfebres, ¿no? Quienes van a artesanos, quienes van a reemplazar y van a comenzar a tener una especialización, y el trabajo comienza a tener esa diferenciación que hoy en día tenemos. Por lo tanto, en ese Neolítico, la economía productiva, la propiedad privada, las clases sociales estarán presentes. Por eso que inclusive en el Neolítico ya estamos hablando del surgimiento de una primera clase social, como será el caso de, en este caso el clero, o en todo caso los sacerdotes, ¿no? Que veremos en unos minutos. Le decía, ya hay una segunda división social, ya hay artesanos, hay metalúrgicos, hay escultores, hay gente, hay textileros, porque hay necesidad de ponerse una prenda, hay necesidad de mejorar cada vez las herramientas para la labranza, para la actividad agrícola en su momento. Hay necesidad de cerámica para el almacenamiento de granos, para el almacenamiento de alimentos, o que estos sean utilizados en la vida cotidiana. Pero también el conocimiento de la naturaleza, los astrónomos, los famosos sacerdotes. Veremos cómo en el mundo antiguo la luna, el sol, ¿no? Anu, Enlil, Ea, Istar, Shamash, o dioses como Horus, Osiris, Isis, serán presentes, ¿no? Hace 3.000, 4.000 años, y son los que, entre comillas, gracias al conocimiento astronómico, pueden predecir el tiempo, las estaciones, las actividades agrícolas, pueden predecir, como vamos a verlo también nosotros en Chavín con esos tecnólogos. Bien, ya en esta parte del Neolítico, miren, las viviendas comienzan a ser construidas, y más que las viviendas, centros de control político-religioso. Comienzan a utilizarse grandes bloques de piedra para hacer edificaciones, donde estarán, por supuesto, presentes ya las tribus. Se habla de sociedades patriarcales, por eso que la figura masculina desplaza ahora a la figura femenina, que había sido una de las características del anterior periodo. Y la religión, por supuesto, se convierte en un objeto de control para la sociedad en su momento. Sobre los años 5.000 aproximadamente, el hombre se da cuenta que ya la piedra no es la única materia que le va a servir para elaborar sus herramientas, sus armas, sus objetos de labranza, sino que interactuando con el fuego, se da cuenta que algunos metales pueden pasar de un estado sólido a un estado líquido, que se puede utilizar los moldes y en base a ello obtener herramientas y armas cada vez de mayor eficacia. Y ese primer metal que se va a utilizar es el cobre. Algunos libros lo llaman periodo de tránsito entre la piedra y el metal, y lo llaman cuprolítico, calcolítico, eneolítico, pero aquí estamos ya ante el uso del metal, que poco a poco irá desplazando a la piedra en, repito, la fabricación de estas herramientas que permiten, por supuesto, tener mayor eficacia, mayor producción, y inclusive comienza a haber el uso de objetos personales, y por supuesto no hay que descartar ya enfrentamientos entre diversos grupos. Con el bronce prácticamente ya se consolida el Estado. Mesopotamia, Egipto, por ejemplo. Ya este bronce se relaciona, por ejemplo, con el surgimiento de la escritura. Ya habrá este bronce
utilizándose en las monedas y aparecen sociedades comerciales, como va a ser el caso de los fenicios. Por lo tanto, ya que hay intercambio, ya hay comercio, hay trueque, la sociedad va a utilizar el bronce, inclusive para hacer objetos de uso militar cada vez más eficaces y eficientes. Hasta que finalmente se logra llegar a la última edad, la del hierro. Y por supuesto que el hierro es mucho más eficiente, más durable que los dos anteriores. Por eso es que cuando aparece el hierro, lo que hacen los pueblos indoeuropeos es mejorar sus armas. ¿Para qué? Para conquistar. Ya aparecen los hititas, los primeros en utilizar el hierro, son los antiguos habitantes de hoy en día Turquía, lo que serían los turcos, ¿no? Son estos hititas, que algunos textos dicen inventaron el hierro. Los casitas, que introdujeron el caballo a la región de la Mesopotamia, por eso que los asirios eran grandes cabalgadores y van a tener como habilidad el manejar con maestría el caballo. Los dorios, que van a venir hacia Grecia y iniciarán una etapa de dominación, y acuérdense que estos dorios son los famosos espartanos. Los jonios, que son los atenienses, que lo veremos en la siguiente clase, en la quinta clase, con Atenas y Grecia en su momento, o mejor, sí, Atenas y los espartanos. Los hicsos, que fueron los que conquistaron Egipto, fue el primer pueblo invasor. Por lo tanto, ya con este surgimiento y el uso del metal, lo que van a ver son sociedades invasoras, sociedades que van a conquistar y que van a poner ya en riesgo a muchos imperios hasta que uno de ellos prácticamente controle todo y maneje todo, como será el famoso Imperio Romano en su momento. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Si no, pasamos a desarrollar nuestra separata, porque ya nos hemos pasado unos minutos. Como ustedes verán, el tiempo es bastante cortísimo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, todo claro. Profesor. Bien, chicos, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta, un hecho que se vincula con un metal. Bueno, durante la edad del bronce aparece la escritura en Mesopotamia con esas famosas tablillas de barro. 2, hace referencia al calentamiento global y a los nuevos escenarios geográficos, y eso, acuérdense, es el Mesolítico. 2, alternativa A. En la tercera, las bandas de cazadores, ¿no? Acuérdense que la caza es la actividad más importante durante la prehistoria, y esta primera agrupación se va a dar, por supuesto, aquí, ¿ya? 3, la alternativa D. 4 nos está hablando de un... Se ve su pantalla negra. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla negra? A ver, voy a dejar de compartir. Sí. Listo, ahora sí quedó, ahora sí nos ven. Bien, 4 decíamos, 4 la alternativa D, la escritura. 5, la alternativa B, la producción de alimentos, se produce en el Neolítico. 6, Mark y Engel, que nos hacen una propuesta de dividir a la historia en base a los modos de producción. 6E. 7, la alternativa D, el Neandertal, que es quien inicia el entierro de sus muertos. 8, la alternativa D, los afarensis. 9, la alternativa D, en el Neolítico nuevamente aparecen la imposición de dioses masculinos. Y en la 10, la alternativa C, la cacería. La evaluación le mandan el solucionario, pero igual les adelanto. 1, la alternativa C. 2, la alternativa también C. 3, la alternativa E, Cristóbal Keller. 4, la alternativa D, el esqueleto de Lucy. 5, la alternativa C, las bandas, clanes y tribus. Esa es la secuencia: banda, tribu, clanes y estado, que lo vamos a ver en la siguiente clase. 6, la alternativa E, la edad de hierro. 7, la alternativa A, la arqueología, que estudia todo lo que es construcciones. 8, la alternativa D, las pinturas rupestres. 8D. 9A, se consolida el primer imperio esclavista, que lo vamos a ver también en la siguiente clase. Y 10, la alternativa A, el pulgar o dedo oponible. Bien, chicos, un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Espero que les vaya súper bien, y ya en las siguientes clases estaremos dialogando, y también siempre cualquier pregunta pueden dejarla en el chat. De repente ya por ahí me doy unos minutos, o también tienen en su aplicativo, puede dejarlo, ¿no?
Que le vaya bien, chicos. Muy buenos días. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Profesor, Hasta luego, profesor.